Chicago, una ciudad que resurgió de sus propias cenizas. El gran incendio de Chicago fue devastador, consumió la ciudad, dejando a muchas personas sin hogar. Lo interesante es que culparon a una vaca. Hoy, te contaremos qué sucedió ese día, el cual dejó marcada la ciudad para siempre. Pero en lugar de desaparecer, comenzó una nueva era para la arquitectura moderna. Aquí nacieron los primeros rascacielos del mundo. Un lugar donde la arquitectura toca el cielo y el viento cuenta historias de fuego, jazz y sueños americanos. Pocas ciudades en el mundo pueden presumir de un renacimiento tan espectacular como el suyo. Chicago, la ciudad del viento. Antes de saber qué pasó, vamos a conocerla. Chicago es más que una ciudad. Es una lección de resiliencia. Un testimonio de cómo la adversidad puede forjar belleza, y una invitación a mirar hacia el cielo y creer que siempre se puede empezar de nuevo. Hoy, su horizonte es un museo viviente de ingeniería e innovación. Mezclándose la imaginación, la visión y la fuerza de generaciones que soñaron con alcanzar el cielo. Chicago resurge como la primera ciudad del mundo, donde se construyeron los primeros rascacielos del planeta. Cada edificio cuenta una historia diferente, de diseño y de identidad urbana. Desde el icónico Willis Tower, con su mirador, el John Hancock Center y el Trevian Tower, hasta las curvas futuristas del Aqua Tower. Esta ciudad demuestra que el arte y el acero pueden convivir en perfecta armonía. El Navy Pier vibra con la energía del verano, recibiendo más de 9 millones de visitantes al año, ofrece la mejor vista del lago Michigan. El Millennium Park, con sus más de 100.000 metros cuadrados, refleja el alma moderna de la ciudad, donde sus habitantes y visitantes se reúnen para disfrutar de un día de ocio único. Y el río Chicago, con sus puentes levantándose, serpenteando entre los rascacielos, recuerda la conexión eterna entre naturaleza y progreso. Disfrutar de sus paisajes urbanos y ver tu reflejo en The Beam es casi un ritual. Aquí también nace la legendaria Ruta 66, el camino que simboliza la libertad y la aventura americana. Pero, Chicago no es solo arquitectura, es ritmo, sabor y carácter. Aquí nació el blues eléctrico, el gospel moderno y el house music. Cada barrio guarda una identidad propia, tejida por generaciones de inmigrantes. La ciudad vibra con una mezcla de culturas que la hacen única. Afroamericanos, europeos, latinos y asiáticos que han dejado su huella en cada barrio. Desde el arte en las calles de Pilsen, hasta los sonidos del jazz en Bronzeville, Chicago respira una diversidad única. En el siglo XIX, Chicago era una metrópolis en rápido crecimiento, con una población de aproximadamente 300.000 habitantes, un floreciente centro ferroviario. Y se convirtió en la capital del oeste gracias a su ubicación, que conectaba el oeste agrícola con el este manufacturero. La ciudad presentaba una mezcla de ornamentados edificios cívicos, de piedra maciza en el centro y numerosas casas de madera, con una economía impulsada por industrias como los corrales de la Unión, y una población inmigrante. Pero, ¿qué pasó? En octubre de 1871, un incendio arrasó con más de 17.000 edificios. Durante 2 días seguidos la ciudad ardió funestamente, dejando a más de 100.000 habitantes sin hogar, mientras cobraba la vida de 300 personas.
El incendio se inició en un suburbio al sudeste del centro de la ciudad. El fuego saltó la parte sur del río Chicago y destruyó gran parte del centro de la ciudad, para luego saltar la zona principal del río y consumir el lado norte, destruyendo alrededor de 9 kilómetros cuadrados de la ciudad, dejando un paisaje desolado y tenebroso, lleno de escombros y cenizas. A lo largo de los años se ha especulado mucho sobre el origen del incendio. Se estima que el incendio comenzó el 8 de octubre a las 9 de la noche aproximadamente, dentro o alrededor de un pequeño granero perteneciente a la familia O'Leary, cerca del 137 de Covent Street. El cuento más popular culpa a la vaca de la señora O'Leary, que presuntamente derribó una linterna encendida, y así lo publicaron. ¿Realmente la culpa es de la vaca? No hay pruebas que lo demuestren. Otros afirman que un grupo de hombres jugando dentro del granero fueron los responsables de derribar la linterna. Otra especulación sugiere que el incendio estuvo relacionado con otros incendios en el Medio Oeste durante ese mismo día. En ese tiempo, la madera como material de construcción era predominante en un estilo llamado marco de globo. Más de 2/3 de las estructuras en Chicago, en el momento del incendio, estaban hechas completamente de madera y la mayoría de las casas y edificios tenían sus techos cubiertos con alquitrán o tejas de madera. Todos materiales altamente inflamables. Todas las aceras y muchos caminos de la ciudad también estaban hechos con madera. En 1871, el Departamento de Bomberos de Chicago tenía 185 bomberos, con solo 17 máquinas de vapor para proteger a toda la ciudad. La respuesta inicial del Departamento de Bomberos fue rápida, pero debido a un error del vigilante, Matthias Schaffer, los bomberos fueron enviados al lugar equivocado, lo que permitió que el fuego creciera sin control. Una alarma enviada desde el área cercana al fuego tampoco fue registrada. Cuando los bomberos finalmente llegaron a la calle de Covent, el incendio había crecido y se había extendido a los edificios vecinos y avanzaba hacia el distrito central. Los bomberos esperaban que la rama sur del río Chicago y un área que previamente incendiada actuaran como un cortafuegos natural. Sin embargo, a lo largo del río había patios de madera, almacenes, depósitos de carbón, barcazas y numerosos puentes. A medida que crecía el fuego, el viento desde el suroeste se intensificó y comenzó a mover grandes masas de aire caliente, haciendo que las estructuras se incendiaran, por el solo calor del aire y por el arrastre de escombros, consecuencia directa de la intensidad del viento. Alrededor de la medianoche, los escombros en llamas atravesaron el río, propagando el incendio al noreste. Los bomberos habían tenido semanas de mucha actividad, combatiendo numerosos incendios, grandes y pequeños, por lo que su resistencia física estaba muy desgastada. Todos estos factores se combinaron para convertir un pequeño incendio en una gran tragedia. Con el fuego al otro lado del río y avanzando rápidamente hacia el corazón de la ciudad, comenzó el pánico. El alcalde envió mensajes a las ciudades cercanas pidiendo ayuda. Cuando el tribunal se incendió, ordenó que se evacuara el edificio y que los prisioneros encarcelados en el sótano fueran liberados. A las 2:30 de la madrugada del día 9, la cúpula del Palacio de Justicia se derrumbó, estrellando la campana contra el piso. A medida que los edificios sucumbían a las llamas, se desarrolló un factor climático que contribuyó a la propagación del incendio: los remolinos de fuego. Cuando el aire sobrecalentado sube, entra en contacto con aire más frío y comienza a girar creando un efecto de tornado.
A pesar de que el fuego se extendió y creció rápidamente, los bomberos de la ciudad continuaron luchando contra el incendio. Poco tiempo después de que el fuego saltara al río, el incendio se propagó al servicio de obras hidráulicas de la ciudad, quedando destruido en cuestión de minutos. Con él, las tuberías principales de agua de la ciudad se secaron y la ciudad quedó indefensa ante el fuego que ardió sin control de un edificio a otro. Finalmente, tarde en la noche del día 9, comenzó a llover, cuando el fuego ya había comenzado a apagarse. El incendio se había extendido a las partes poco pobladas del lado norte, consumiendo a fondo las áreas con mayor densidad de población. Una vez que el fuego había terminado, los escombros permanecieron calientes por varios días impidiendo analizar a fondo el daño ocurrido. Los funcionarios de la ciudad nunca determinaron la causa exacta del suceso, pero la rápida propagación del fuego debido a una larga sequía en el verano anterior, los fuertes vientos del suroeste y la rápida destrucción del sistema de bombeo de agua, explican el daño extenso de las estructuras de la ciudad construidas principalmente con madera, las cuales fueron devoradas instantáneamente. Parecía el fin, pero fue el comienzo de algo mucho más grande. De la ceniza surgió una nueva visión, una ciudad moderna, audaz y decidida a reconstruirse. Así nació la capital mundial de la arquitectura moderna. Chicago es mucho más que una ciudad. Es un símbolo de resiliencia, creatividad y renacimiento. Un lugar donde la historia arde, pero también inspira. Y donde cada viento que sopla, recuerda que no importa cuántas veces caigas, siempre puedes volver a levantarte y brillar más alto. Déjame saber si te gustó este video. Coméntame si después de conocer esta historia, te gustaría visitar la ciudad. Te leo en los comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones si no lo has hecho, para seguir descubriendo latitudes.